Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludándole para hacer conjuntamente el análisis de los acontecimientos relevantes aquí en nuestro México, licenciado. Recientemente, pues hemos vivido una política muy efervesciente. El 5 de marzo se encontró un lugar allá en Jalisco. Bien, siendo concretos, podemos ver que este campo de exterminio fue encontrado por un colectivo de Madres Buscadoras Guerreros Unidos, el cual hizo el trabajo que el gobierno no ha hecho. Madres del estado de Guerrero, sur de México, que buscan a sus hijos desaparecidos, valoraron positivamente las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para usar toda la fuerza del Estado ante la crisis de miles de desaparecidos que sufre el país. Las acciones de Sheinbaum se anunciaron después de una jornada de protesta nacional, tras los hallazgos de restos óseos y ropa en un rancho en la localidad de Teuchitlán, donde el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron haber encontrado un campo de concentración y exterminio de reclutamiento del crimen organizado, y que ha provocado una ola de indignación en México. Por su parte, esto declaró Socorro Gil Guzmán, cuyo hijo, José Guadalupe Romero Gil, desapareció en 2018. Tenemos gente en la Comisión de Búsqueda Nacional, en la CEA, que es la CEA local o estatal de aquí de Guerrero, que realmente no deberían de estar, no tienen empatía con las familias. Entonces de nada nos sirven que sigan inventando sus reformas o sus artículos o lo que sea, y no de verdad no los ponen en práctica, pues nada más las tienen en papel o en dichos. Sheinbaum anunció el 17 de marzo cambios a la Ley General en materia de desaparición forzada para crear la base única de información forense con datos de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como una nueva plataforma federal de identificación humana. Por otro lado, esto dijo Teresa Parra Gallegos, madre de desaparecido. Pero es que no es de que lo diga, es que lo haga. Yo creo que las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Y yo he visto muchos comentarios de ella en sus mañaneras, donde incluso el día de ayer en la mañana ella dijo, ya déjenme en paz. No se me puede dejar en paz porque se supone que ella es la líder de México, ¿no? México acumula a la fecha más de 120,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que contabiliza las desapariciones registradas desde la década de 1960. En el cual no se cumplieron con las diligencias adecuadas para resguardar todas las evidencias, ni investigar todo lo que pudiera encontrarse y asegurar en el predio. El día de hoy, pues ya es motivo de fama mundial, de conocimiento mundial, de que cómo están las cosas en México, ¿no? Bien, la presidenta dice que la verdad absoluta la tiene el fiscal general. ¿Qué tan confiable puede ser esta verdad? Bien, yo creo que tenemos que remontarnos un poquito al pasado. Si hablamos de credibilidad, tenemos que analizar los acontecimientos de los últimos años y de los personajes que actualmente se encuentran vigentes en la cúpula política de nuestro país. De tal manera que podríamos remontarnos a la época de las campañas presidenciales, terminando el periodo de Vicente Fox. En el debate de la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador señaló que tenían pruebas de los contratos millonarios a favor de los familiares de Felipe Calderón, de Vicente Fox, 2.500 millones, se decían, y se comprometieron a llevar las pruebas, a presentarlas públicamente. Fue muy conocida esa escena en donde llevaban un diablito con 8 cajas a la casa de campaña del PAN, donde la actual presidenta Claudia Sheinbaum era vocera del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Se encontraba también Gerardo Fernández Noroña y otros prominentes políticos de Morena, ¿no? Por el otro lado, pues se encontraba la casa de campaña del PAN, el titular de ese entonces era César Nava, Gustavo Casitas y otros más. Fue conocida toda esa escena a nivel nacional, donde llegan en un diablito
Evidentemente se llevó un diablito porque llevaban una carga muy grande de pruebas, ¿no? Sin embargo, pidieron la presencia de un notario público. Okay. Y ante el notario público se abrieron esas cajas, las cuales estaban vacías. Se certificó y se mostraron en ese mismo momento, en frente del actual titular del Poder Ejecutivo y del actual titular del Senado de la República, Fernández Noroña. Hablando de credibilidad. Estábamos ante un hecho de montaje. Exactamente, a eso me refiero. ¿Cómo podemos hablar de credibilidad cuando alguien acusa de montaje, cuando públicamente, ante todos los medios nacionales, con la asistencia del notario público, se certifica el montaje en el que pretendían hacer creer al pueblo de México que llevaban 8 cajas en un diablito porque no las podían cargar, para hacer creer al pueblo de México? Eso es un montaje, claro, de una realidad que no corresponde a los hechos. Ahora bien, Se pone en tela de juicio la credibilidad del grupo de madres buscadoras. No olvidemos que no se trata de un movimiento político, de un partido político, claro, de una oposición. Se trata de víctimas de desaparecido, de desaparición. ¿Sí? las declaraciones del senador Es correcto. Noroña Sí, de es Morena. correcto, es correcto. Eso realmente es indignante cuando hablamos de revictimizar a las víctimas, valga la expresión, quienes tienen todo el derecho de buscar a sus familiares, de aportar todas las pruebas a las investigaciones, de hacer su propia investigación. Y recordemos, en este caso, como en muchos otros, son ellos quienes han encontrado. Quiero decirte algo muy importante. Sí, Pues creo que estamos en fechas santas, ¿verdad? bien, Y creo que como Poncio Pilatos, lo único que quieren es lavarse las manos. ok. Lavarse las manos. El gobierno federal acaba de sostener que sí fue el Estado, pero el Estado de Jalisco, ¿no? Ok. Cuando argumentan que fue el Estado de Jalisco, a través de sus autoridades ministeriales, quienes cometieron un sinfín de irregularidades en la integración de la carpeta de investigación. ¿Sí? La mandataria de México no sabía de este hecho. Pueden cualquiera de los que nos está viendo recurrir fácilmente a las redes sociales, a las páginas, a las redes sociales de las madres buscadoras de los colectivos, particularmente el de Guerreros Unidos. Desde que hicieron la entrada, hicieron transmisiones en vivo, documentaron fotografías, filmaron los hallazgos que encontraron. ¿Qué le parece si vemos fragmentos de lo que usted está diciendo a través de estos videos? Y me parece muy importante porque quisiera que vieran algo que se está negando cuando es evidente. Bien, Hablamos de los campos de exterminio, hablamos de los campos de exterminio. Quiero que puedan ver que ahí están los hornos, ahí están con ladrillo, con piedra. Fácilmente se puede ver que están los huesos, las cenizas. Veámoslo. vamos a ver el video. Existe corresponsabilidad, ¿sí? Y si no complicidad. Ok, Definitivamente, porque este es un hecho público y notorio, ¿sí? Al final, tuvo presencia ahí la Guardia Nacional. Los delitos son del orden federal. ante esos hechos encontrados, no podemos hablar de montaje. Claro que no, porque definitivamente ese trabajo lo debió haber hecho la autoridad. Y al final del día a las víctimas no les importa si fue el gobierno federal, si fue el gobierno estatal. Ese inmueble ya estaba asegurado. Existe una frase de la presidenta, porque las redes, la sociedad mexicana, responsabilizan al gobierno anterior. Ahora sí, como lo dijeran ellos, el gobierno anterior, y el gobierno anterior era el de AMLO, precisamente, le deja esta herencia, estas consecuencias, y entonces las redes empiezan a culpar, a responsabilizar al expresidente de México. Sale a la defensa la presidenta diciéndole, déjenlo en paz. ¿Por qué, abogado? Siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos
Ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, y ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Tenemos que entender dos cosas. De la misma manera, se acaba de descubrir o de incautar una cantidad importante, un mega laboratorio de metanfetaminas en el estado de Zacatecas. Ok, la frase de déjalo en paz, emitida por la mandataria mexicana, ¿qué nos denota, abogado? Simplemente es algo que nos dice a quién están protegiendo. Por eso decía yo, déjenlo en paz, no lo molesten. Sin embargo, es una herencia del régimen anterior. El pasado ya es el régimen de Morena. Claro. Estamos hablando de que es el tercer sexenio y siguen hablando de Felipe Calderón. El sexenio de Peña Nieto no lo tocan, ni el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hablan de que tenga que comparecer el exgobernador de Jalisco, que tenga que comparecer el actual, los anteriores ministerios públicos, fiscales, peritos, quienes hayan tenido responsabilidad, quienes sean. Claro. Van a decir lo mismo en el estado de Zacatecas, donde acaban de descubrir un mega laboratorio de metanfetaminas con 63,000 litros de químicos precursores para realizar 700 millones de dosis de metanfetaminas. Un gobierno que tampoco es de la oposición. Ahí estuvo Ricardo Monreal, ahora está David Monreal, y viene el otro hermano que pretende también ser gobernador. También dirán que fue el Estado. Es decir, déjenlos en paz, también a ellos, a quienes no son de su partido. Es terrible ver cómo se lucra políticamente. ¿Quiénes son los miserables? ¿Quiénes son los carroñeros? ¿Quiénes son los que hacen montajes? Descalificando al emisor. Claro. Todavía más intimidando. ¿Sí? Cuando hemos visto que se les ha señalado de los montajes, se han presentado las pruebas, pero de parte de ellos ninguno. Ellos han señalado y acusado de montajes a los periodistas, como Anabel Hernández, como Carmen Aristegui, como Loret de Mola, a quienes les han dedicado tiempo para denostarlos, pero nunca contestando los contratos y evidencias que presentan. En el caso de Anabel Hernández, su credibilidad data de hace muchos años, denunció los hechos desde el pasado de Miguel de la Madrid Hurtado, de todos los sexenios anteriores, y todas esas denuncias terminaron en procesos en las Cortes Federales de Estados Unidos, lo que implica una veracidad y una credibilidad de los hechos que da a conocer, y no han quedado en la impunidad. El mismo García Luna fue detenido precisamente porque esta periodista investigadora Anabel Hernández lo dio a conocer en los libros que ha publicado. Bien contrastantemente, cuando el gobierno de la República o los funcionarios de los que estamos hablando son acusados de corrupción, les presentan las pruebas, solamente se dedican a descalificar al emisor, pero nunca rebaten con argumentos las pruebas que se presentan en su contra. Hablando de credibilidad, ¿vamos a creerle en su verdad? A mayor abundamiento, acaba de sostener la presidenta de la República, la presidenta con A, que la verdad es la verdad, y que la única verdad es la de la Fiscalía General de la República. Es decir, ya cambiaron inclusive de que tenemos otros datos, ahora nos vamos a mi verdad es la única y absoluta y no hay otra. Y no y lo demás dicen que solamente son historias construidas por la oposición, por los intereses políticos, por los carroñeros. Es tremendo ver hasta dónde hemos caído en ese sentido. Podemos creerle a esas personas que de manera directa y pública se ha demostrado, haya afirmado en múltiples ocasiones, como en el régimen anterior, como en los diferentes niveles de gobierno de los que estamos hablando, de esta famosa 4T, cuando hablan de eventos como Ayotzinapa, como la línea 12 del metro, como tantos,
¿sí? En los que se ha prometido justicia y que no habrá impunidad, ¿sí? Recordemos cuando en la línea 12 del metro pidieron la intervención de peritos extranjeros de Noruega, y cuando llega un dictamen que no les favorece, primero los alaban y dicen son los mejores del mundo, y cuando el dictamen es contrario lo descalifican. Sucedió en múltiples ocasiones lo mismo. ¿Podemos creer en ello? La credibilidad está por los suelos. Ante esos hechos, ¿México se encuentra dormido? Definitivamente vivimos en un momento en el cual efectivamente el gobierno se encuentra en una crisis tremenda de credibilidad. Ninguno de esos casos que hablamos está aclarado. Todos los en los que se prometió impunidad, ninguno de ellos está aclarado. Y este es uno más, y a mayor abundamiento. Lo minimizan. Y ahora cierran este campo de exterminio. Dicen que no es exterminio, pero ahí están las pruebas. Veámoslo. Estamos hablando de hornos perfectamente construidos. Ante esos hechos y las declaraciones, tanto de los senadores, congresistas y de la propia presidenta, ¿hacia dónde, qué rumbo lleva México? Definitivamente tenemos un destino a corto plazo que nos va a llevar a un punto de inflexión. No olvidemos que el gobierno del vecino país del norte ha tomado decisiones, y al saber que las campañas fueron financiadas con recursos de procedencia ilícita y que están las investigaciones en las Cortes Federales de Estados Unidos, en diversas, de Texas, de Nueva York, de Brooklyn, ¿sí? Nos encontramos ante un hecho inédito en la historia de nuestro país. Claro. Lo cual va a dar un punto de inflexión, como decía. ¿Cuál va a ser? Como decíamos, el cambio de política. Okay. De la continuidad del régimen anterior en que este gobierno empezó, el de abrazos no balazos, el de, cambiado, ¿no? el de desmantelar las instituciones autónomas, los organismos, la reforma al Poder Judicial, y como ella misma lo dijo cuando inició, seguiremos con lo mismo. Sin embargo, ya vimos que a partir de la amenaza de los aranceles del nuevo gobierno del país vecino, todo lo que le ha dado este gobierno y el cambio de política de seguridad, le dio 10,000 soldados en la frontera. Bien. Se están haciendo decomisos como nunca antes se habían hecho de drogas, se están deteniendo jefes de diferentes organizaciones delictivas, y por supuesto el envío de los 29 personajes. Ha habido una ofrenda total. Que se trata como una buena acción, una parte de la capacidad en el manejo político del gobierno de México, considero. El hecho de que se estén pidiendo además ya la detención no solamente de líderes de delincuentes sino también de políticos. Claro. Tenemos esa información en redes. Eso cambia todo. Ojalá y en los próximos días pues no tenga que salir otras situaciones de estas que involucren realmente y que se le tenga que dar la razón al mandatario del país vecino. Habremos de seguir teniendo esa esperanza, esa confianza de nuestra presidenta de México, en que tenga la capacidad, en que tenga que deslindarse, en que tenga que ser ella. ¿Podrá ella? Me parece que en los hechos ya se dio, y creo que todos podemos recordar el reciente desaire dominical en el festival dominical reciente, en donde la plana y la cúpula mayor de López Obradorismo y morenismo le dio la espalda. Es evidente, hemos visto también cómo las propuestas de reformas que envía al legislativo ya no han pasado como pasaban antes cuando los enviaba el anterior ejecutivo, que pasaban sin revisarle ninguna coma, cuando ha propuesto algunos personajes para ocupar determinados cargos, tampoco se los han pasado. La ley del nepotismo también le fue rechazada, como decíamos. Hay muchas evidencias que así es que... y sobre todo en cuanto a la seguridad y a las políticas de seguridad, pues todas estas detenciones, la situación del combate a estas organizaciones delincuenciales,
los enfrentamientos que se están dando con ellos contra las Fuerzas Armadas, denotan que ya pasó la etapa de abrazos, no balazos. Esa ruptura que ya es evidente, como bien lo menciona, abogado, entre el partido Morena y la mandataria de México, obviamente trae consecuencias, las que estamos viviendo, no sé, ojalá y no, por el bien de México, que ya no haya más sorpresas como las que hemos vivido los últimos días. En esta situación, sin meternos económicamente, porque es otro tema que viene muy desagradable, no hay recursos, no hay dinero, porque se están gastando 34 millones al mes en pagos de programas sociales. Quizás ahí sea el punto de que México esté en silencio ante esa veracidad de los hechos. Yo creo que tenemos que analizar algo muy concreto. La asistencia social no es de ninguna manera negativa. De hecho, esos programas ya existían, ¿no? Bien. Eran 70 y más, recordemos, lo que hicieron fue bajar la edad. Estamos hablando de los adultos mayores. Por lo demás se ha generalizado y evidentemente mi primer empleo, jóvenes con futuro, todo ese tipo de apoyos, no han servido más que para engrosar el proselitismo de los partidos que conforman la alianza de Morena, claro, particularmente la de Morena, por supuesto. Entonces, estas personas que antes no recibían ese dinero, al recibirlo, pues evidentemente tienen satisfacción, están a favor. Claro. De alguna manera es prácticamente un cohecho, están cooptados de esa forma, ¿no? Porque pues ellos obviamente lo que quieren es que eso continúe, pero ese dispendio en un momento dado va a pasar la factura, no hay dinero que alcance, y eso es lo que nos está llevando a estos puntos. Ahora, ¿qué va a pasar? Exacto. Yo considero que en los próximos días vamos a tener todavía cada vez más y más noticias de lo que se está haciendo para desmantelar estas organizaciones, y por supuesto creo que lo próximo que va a ser, vamos a empezar a ver quiénes de los políticos van a ser procesados. El gobierno de Estados Unidos ya pidió y señala directamente al gobernador Rocha Moya, a Américo Villarreal, a varios gobernadores, estamos hablando de varios gobernadores cuyas campañas fueron financiadas con recursos de procedencia ilícita, y recordemos que esos grupos hoy día están señalados como terroristas. Perfecto. Bien, pues ahí está la opinión del abogado y de un servidor, pero la mejor opinión la tiene usted, investigando, sobre todo para conocer la realidad de lo que vivimos social y políticamente en México.